mientras conduces, vas escuchando Radio Universidad del Tolima. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Tiempo de crecimiento, de desarrollo, tiempo también ¿cómo se dice?, condensar estos públicos amantes del arte, de la cultura, y por supuesto tenemos una programación espectacular, porque creo que la mejor manera de celebrar el aniversario del museo es con la razón del ser del museo, que es con la comunidad, así que muy atentos porque hoy vamos a tener programación de exposiciones, eventos de los cuales ustedes podrán participar en el marco del aniversario, como Noche de Museo, como Feria Tienda MAD y conversatorios virtuales. Además, como tú decías, Margaret, los invitados que nunca pueden faltar en Abstracto, y hoy pues, no sé, hoy como que nos fajamos con el invitado del día de hoy. No, pues nosotras dos de la Tolima, y tenemos aquí un profe de la Tolima, mejor dicho, eso está usted presente, sí, total. Pues nos encontramos precisamente con el arquitecto Andrés Francel. Andrés, bienvenido a Abstracto. Además estás en tu casa, en la UT, qué rico. Margaret, muy buenas noches. Omaira, muchas gracias a la Radio Universidad del Tolima por este espacio y por supuesto Abstracto de nuestro amado Museo de Arte del Tolima, que con orgullo lo presentamos siempre a donde vamos. No, pues es que yo le estaba diciendo a Andrés que tiene que darnos unos cursos para volvernos unos youtubers, pero así, durísimos como él. Está alta la vara, como dicen. Bueno, pues Andrés es un reconocido arquitecto, también reconocido por su rigor en el estudio de la historia de la arquitectura urbanística de la ciudad, que creo que eso es fundamental, trabajando en pro de que este patrimonio que tenemos no se pierda, pero todos los días recibimos noticias que nos afectan el corazón, ¿no? Hoy, hace nadita vi una fotografía y una nota sobre la casa de Leonorcita Buenaventura. Pues no está hoy en nuestro tema, pero pues sí está en nuestro tema realmente, porque vamos a hablar de patrimonio. ¿Cómo es posible que, así como va, en pocos días ya no existe? Sí, qué lástima. También me enviaron la foto hace unos 10, 15 minutos. Sí, hace un ratito. Y lamentable porque pues habían creado un restaurante que se llamaba La Novia en homenaje a Leonorcita, la novia de Ibagué. No sé qué pasó, la verdad todavía no sé qué sucedió, porque están haciendo esa intervención. Se quebraron, pero el restaurante lo cerraron ya hace bastante tiempo y de pronto... Sí, es una lástima porque así como esta casa hay muchas que han tenido un destino bastante triste y pues tratamos de luchar para evitar que eso suceda, ¿no? Por eso estamos con esta nota hoy también, aprovechando aquí nuestro querido arquitecto, bueno, Andrés Francel es reconocido por rigor en el estudio de la historia de la arquitectura, por el aporte y la divulgación de todo lo que ocurre con el patrimonio en la ciudad y cómo no se pierda, ¿no? Cómo se pueda lograr recuperar. Entonces, pues, Andrés, ¿qué opinas sobre esto que está sucediendo? Precisamente lo que acabamos de comentar, ¿no? Que por un lado logramos que se salve algo, pero por otro lado sucedan situaciones como esta. Sí, es lamentable, hay como una tradición. Es comprensible desde la óptica de que todas las personas queremos mejorar el espacio en el cual vivimos, pero es lamentable desde la óptica de que todavía no hayamos aprendido a valorar esos elementos preciosos que nos han legado otras generaciones. A veces por más difusión que hemos hecho de algunos bienes, resultamos lamentablemente atentando contra ellos. Esta casa a mí me dio mucha alegría cuando vi que se había montado La Novia, porque dije, caramba, la casa estaba que se caía, llega alguien que es un empresario pues particular y decide no demolerla, sino generar una reconceptualización en la cual uno va y visita la casa de Leonorcita, se imagina cómo sería ella tocando piano a comienzos del siglo XX. Yo la vi tocando piano allá en esa casa. Una belleza, sí, ¿no? Porque es recibir todo el legado del maestro Castilla, ¿cierto? Además, ser mujer, compositora y reconocida a comienzos del siglo XX en una ciudad intermedia como Ibagué es un logro enorme, ¿no? De modo que cuando vemos que no valoramos
vemos ese tipo de circunstancias históricas, pues obviamente uno se siente un poquito herido. Pero estamos tratando, yo veo siempre con optimismo porque veo que cada vez hay más personas que se van sumando a la protección del patrimonio, a crear historias sobre la ciudad, a valorar todo eso bello que tenemos. Espero que esto haya sido un error y que podamos remediarlo. Ojalá que así sea. Un problema de comunicación, sí. Pero sí es bastante triste. Bueno, pues vamos a conocer un poco más de Andrés Francel, ¿no? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy ibaguereño, más ibaguereño que el mirador de Juntas, que el tamal con copete. Nací en la Clínica Minerva, que lamentablemente ya tampoco existe, ¿no? Crecí en el barrio Belén y también en Entre Ríos. Estudié en el Nuevo Liceo, sobre el cual también escribí luego un artículo de investigación, porque entre el Nuevo Liceo y el Palacio de Justicia nos queda una pilastra, o sea, una columna adosada a un muro, que es el único testimonio que tenemos del Palacio de Justicia de 1918, que lamentablemente también lo demolimos. Luego estudié en el Colegio Nacional de San Simón, fundado por Francisco de Paula Santander en 1822, como parte de los colegios santanderinos en Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela. Es decir, parte de esa red que pensaba transformar el mundo a través de la educación que tuvo en su mente Santander. Me gradué en el año 1996. Hace poco mandé a hacer una camiseta donde está la capilla de San Simón y dice Prom 96 porque esa fue diseñada por Juvenal Moya Cadena, uno de los arquitectos más famosos de Colombia a mediados del siglo XX, que también diseñó el Estadio Rojas Pinilla, actualmente Estadio Murillo Toro, la Plaza de la 14, la Plaza de la 21. Es decir, el tipo realmente era lo más espectacular que había en arquitectura. Y yo creo que todo eso también de una u otra manera te motivó y te llevó a estudiar arquitectura. Sí, yo la verdad tenía en mi interior dos mundos que se debatían. Uno era el mundo de la ciencia y otro el mundo del arte. Entonces un amigo me había dicho, oiga, usted dibuja muy bacano, porque yo le hacía tatuajes a mis compañeros en los brazos en el colegio con lapiceros de color, y pues obviamente me daban ahí unos pesos para hacerles esos tatuajes, pero salíamos a jugar fútbol y ahí desaparecía el tatuaje. Ahí quedaban todas las camisas manchadas. Yo creo que las mamás de mis compañeros me odiaban. Así como hacían con una pluma y tinta. Nunca llegamos tan profundos con lapiceros. Y el otro, bueno, entonces me había dicho, vayas a estudiar publicidad a Manizales, porque un primo mío también dibuja así muy bacano, está estudiando publicidad en Manizales. Cuando le dije a mis papás, dijeron, no, está loco que se va a ir usted para Manizales solo. Busque qué hay para estudiar acá. Y mi otro mundo, pues evidentemente era el de la ciencia. Entonces yo dije, no, definitivamente biología, porque yo soñaba haciendo experimentos científicos. Es más, tenía un pequeño laboratorio en mi habitación, un laboratorio pues de adolescente, ¿no? Donde hacía muchos experimentos, quemaba cosas, hacía explotar vainas, pero pues me iba adentrando en el mundo de la experimentación, de la verificación de los sucesos. Y todavía ya no hago explotar. Ya no hago explotar, ya he aprendido varias cosas, ya soy más técnico. Pero entonces, para esa época, pues yo hice como un mes de biología y dije, no, definitivamente esto no es lo que yo pienso como ciencia en mi mundo. Entonces fui a visitar la Universidad de Ibagué y había un plegable hermoso rojo con la A blanca de arquitectura y decía arquitectura, el arte mayor. Y yo, caramba, esto es mayor que la literatura. Esto es lo mío. ¿Que la música? No puede ser. Esto es lo mío. Y sí, definitivamente eso es un amor inmediato, instantáneo. A primera vista. Sí, a primera composición, a primer espacio, algo así. Es hermoso, sí. Y obviamente pues allí encontré personas magníficas como Jaime Fajardo, que es, o fue durante mucho tiempo el decano de arquitectura. Pero años. Un tipo brillante, maravilloso, que también le gustaba experimentar con el mundo. Fue precisamente el que diseñó la Universidad Bolivariana, el edificio terraceado muy lindo que como que juega con Cerro Gordo, que está allí enfrente. El Jardín de los Abuelos también lo diseñó él. Un tipo realmente que siempre ha tenido la ciudad en la cabeza, y creo que fue de los primeros ibaguereños que se fue a estudiar urbanismo en Europa, en Francia. Por lo tanto, pues era un tipo que traía conocimientos fresquísimos y quería experimentar con todo. Y pues obviamente yo me encontré con él y me sentí feliz de que alguien quisiera también experimentar como yo lo estaba soñando en ese momento. César Pérez Pinzón, gran escritor, mi profesor de historia del arte. No en vano
cursé mi maestría y mi doctorado en historia, pues por la influencia de César Pérez, que un tipo magnífico, el Coqui Carrero, también un arquitecto que fue una muy buena época de profesores. Muy buena allá. época, la verdad, sí, me siento feliz de haber tenido ese espacio, de haber podido experimentar tanto y conocer el mundo a través de la arquitectura. O sea que tú estabas cuando yo era profesora allá y no fuiste alumno mío de fotografía en las selectivas, es el colmo, hola. Es el colmo. Pero no, mira que yo no alcancé a ver fotografía. Yo vi escultura, no me acuerdo, no, escultura, es que esculturas, para el momento en que yo estudié, hubo como un énfasis muy importante en la intervención a través de mosaicos en la universidad. Sí, yo no sé si tú recuerdas que al fondo se creó un muralcito, un muro bajo, con mosaicos, así como de estilo de las obras de Gaudí en Barcelona. Ese que hicieron el arco, exactamente, con unas piezas cerámicas muy lindas, con la profesora Gloria y con Ruby, sí. Con Gloria del Pilar Garzón. Hicimos eso y con Ruby también hicimos un trabajo muy bueno y con Gustavo Pedraza, que ha estado también liderando todo este proceso de Urban Sketchers o dibujantes de la ciudad, que es muy lindo. Sí, fue un momento realmente porque Jaime tenía en su mente el aspecto de que el arte fuera realmente integrado, como de la escuela de la Bauhaus, ¿cierto? Retomar todo eso, que hiciéramos música, pintura, escultura, literatura, porque en la medida en que somos sensibles al arte, también tratamos de que la arquitectura no sea indiferente con la humanidad, sino que responda a nuestras necesidades. Entonces sí, evidentemente me gocé esa etapa en la universidad. Se la sigue gozando. Digo, claro. Y luego pues ya con la maestría que cursé en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina y el doctorado, conocí al profesor Ranaletti, un tipo realmente fascinante, porque fue el que me acostumbró a que todo tiene que ser verificado, cuál es la fuente, cómo lo comprobamos, y no porque encontré o es la cultura popular o me dijeron o esas vainas, sino el rigor científico. Y le agradezco muchísimo porque gracias a ese rigor del doctor Ranaletti, creo que logré poner en marcha todas las intenciones que tenía de escribir y de investigar para tener una constancia en la publicación científica como he tenido hasta el momento, de la cual pues obviamente también me siento muy orgulloso y procuro siempre invitar a mis estudiantes, a mis compañeros, a todas las personas que estén interesadas para que estemos investigando y publicando sobre esa materia. Bueno, pero es que a Andrés le cae lo de músico, poeta y loco, ¿no es cierto? Porque también eres poeta, pintor, ahí está, músico, poeta y loco. Cuéntanos un poco sobre esa faceta tuya. Bueno, resulta que desde muy pequeño realmente a mí me gustaba la lectura y la escritura. Y también me gustaba tocar guitarra y componía canciones desde niño. Eran canciones un poco transgresoras. Yo no me acuerdo muy bien de ellas, pero toda mi familia lo recuerda, que era que los chulos se caen de las nubes, que los niños persiguen a los perros, bueno, cosas, pero, o sea, como modificando el orden de las situaciones para crear ese tipo de canciones. Poco a poco, pues evidentemente fui perfeccionando la guitarra, más o menos el canto, ¿cierto? Para ir armando parrandas en la noche. Y pues en el colegio eso era maravilloso porque, pues obviamente todos como que encontramos una explicación. Una parranda aquí con este caballero. Ahorita ya hay parranda en los cumpleaños del museo. Sí, entonces digamos que la guitarra, el canto sigue teniendo esa condición primitiva de encontrarnos alrededor de una hoguera, contarnos un cuento, sentirnos felices, compartir nuestra esencia, que es finalmente el arte. Y en las clases, desde el bachillerato principalmente, yo me dedicaba a dibujar y a escribir canciones y a escribir poemas, pero pues yo mantenía con un oído pendiente de mis profesores, ¿no? Y un ojo. Entonces cuando me preguntaban, yo pues generalmente respondía, pero realmente mi mundo estaba en esa creación, en esos papeles. Poco a poco, pues evidentemente uno tiene que dedicarse a lo que le dé para comer, ¿cierto? Y pues generalmente es su profesión. Pero todavía guardo muchos de mis obras. Creo que estuve pintando muy juicioso por ahí como hasta 2010, 2012, no lo recuerdo muy bien. Tuve un apartamento en el barrio de Belén cuando me independicé de mis padres y realmente no tenía nada.
Lo único que tenía era obras de arte, todos mis dibujos, pinturas colgados por todo ese apartamento. Sí, era una galería y tenía mi estudio de pintura, mi estudio de literatura, mi estudio de música. Como esas habitaciones son tan grandotas, entonces tenía espacio para todo. Pero siempre cuando hago algún proyecto de arquitectura estoy pensando en algún conjunto de canciones, en algunos poemas, en pinturas, en todas las expresiones que nos puedan permitir explicar un fenómeno y nutrirnos de lo que otras personas han realizado porque han solucionado problemas similares, que es un poco lo que siempre hacemos en el arte con respecto a la referencia, que nos permite abrir a nuevos mundos e ir sobre la construcción de conocimiento que ya se ha realizado. No, pues qué maravilla. Eso aquí nos podemos quedar todo el resto de la noche hablando con Andrés. Sí, ya, pero no, hay temas todavía por abordar, así que todavía no se me vaya a desanimar. Bueno, quiero, pues antes de irnos a este corte, saludar especialmente a las personas que están conectadas a través de Facebook Live, invitarlos a participar. Saludo a Salín Cairuz, no sé si todavía estés en Australia, gracias por su fidelidad, por su difusión con Abstracto. A Miguel Niño, a Eliana Bermúdez, que desde Chile, creo que en este momento está allí conectada. A Lucy Chávez, a la maestra Olga Martínez, a Dana Cortés, nuestra guía del museo, Iván Chiller, que también está siempre fiel ahí, a Dar Duarte, dice saludos apreciadas Margaret y Omaira, hoy con un invitado de lujo, vamos a ver. Sí, por aquí estos saludos, gracias a ustedes por su sintonía y bueno, ya saben que viene una agenda súper importante porque estamos en el marco de los 22 años del museo. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, en estos momentos, arquitecto y oyentes y quienes nos observan, les contamos que el museo tiene una exposición de Guillermo Londoño, Silencio Compartido, que se realiza en el marco de la conmemoración de los 40 años de la avalancha de Armero. Y pues el paisaje que allí observamos como cordilleras, montañas, nevados, estos paisajes son imaginados del artista y lo más curioso es que muchos visitantes, sobre todo personas que han sido sobrevivientes, dicen que tal cual vivieron la escena. Entonces es algo que nos parece pues muy curioso, pero pues como estamos hablando también de ese paisaje que se transforma, ¿qué piensa usted de esta, digamos, primero pues de estas exposiciones que se hacen pues para recordar estos hechos, de alguna manera sanar, perdonar y bueno, pero también de tener a este público tan importante, tan aportante en esta exposición de un bogotano como es Guillermo Londoño? Por ahí te envié algunas imágenes y tú nos has seguido en redes, entonces cuéntanos qué te parece al respecto. Sí, yo siempre quiero felicitar al Museo de Arte del Tolima porque ser precisamente el espacio de difusión del arte nacional, local e internacional desde el Tolima no es una misión sencilla. Todos sabemos que es bastante complejo, que requiere muchos esfuerzos financieros, físicos, mentales, emocionales y siempre se lucen con las exposiciones. Yo recuerdo, por ejemplo, con especial interés cuando apenas era la Casa de la Cultura Mutis, que trajeron unos facsímiles de Egon Schiele, que eso para mí fue la locura, poder ver una copia de Egon Schiele en la realidad para un adolescente en Ibagué. Eso era una locura. Y lo mismo sucede en la actualidad con estas exposiciones. Por ahora, evidentemente, que es dentro del marco de Armero, porque actualizarse en arte es inclusive más complicado todavía que estar difundiendo el arte en sí mismo. Y en este caso, a mí me gusta mucho de lo que se ha hecho en los días recientes para conmemorar esos 40 años de Armero, porque tenemos varias ópticas acerca de lo que fue esa tragedia. En este caso, dentro de la obra de Londoño hay algo que a mí me parece mágico y es esa mezcla entre el paisaje, que puede ser figurativo, pero también ese paisaje que se va transformando en algo abstracto y finalmente solo nos deja como un sentido de espacio, como de algo que hubo, y en ese sentido tiene una relación
directa con lo que sucedió en Armero, ¿no? Como que uno se va imaginando, claro, aquí está como si fueran los grandes paisajistas del siglo XIX, pero luego viene como esa misma óptica de William Turner, en donde todo se está como destrozando y volviendo parte del aire como en sus incendios, y al final quedan como esos paisajes estilo Rothko, ¿no? En lo que simplemente flotan colores y nos da una sensación de que hay espacio, pero no sabemos cuál es el espacio. Y yo creo que en esa narrativa que nos genera de las secciones, ¿cierto? De una representación paulatina, también nos representa esa misma tragedia, ¿no? Ese pánico de las personas de no saber qué ha sucedido, el trauma de cómo borraron mi paisaje, ¿no? Sí. Y cómo se ha transformado en otra obra que nos queda nebulosa en nuestra mente. Realmente es fascinante cómo se ha logrado esa expresión de Armero a través de ese concepto. Y por ejemplo, un artista bogotano, como de todas maneras él tiene mucha relación con el Tolima y tiene muy buenos amigos acá y con cierta regularidad viene, pero como una persona que no es tolimense, que que nació en otro departamento, lo integró tanto a su mundo para poder desarrollar esa cantidad de obras, porque es que no son 3 o 4, Sí. es un trabajo bastante extenso y todo con una temática muy profunda, ¿no? Sí, y el impacto de Armero sobre el mundo, sobre el Total, resto de sí. personas, es increíble porque, claro, las personas, los armeritas y las víctimas de la avalancha, pues evidentemente llevan una pena, pero esa pena va mucho más allá y creo que es de todos los colombianos y de todo el mundo, ¿no? Cómo no pudimos evitarlo, cómo sucedió esto, ¿no? O sea, como que cada uno de nosotros lleva ese lamento de Armero en nuestro corazón y pues hay de algún modo que sacarlo y tratar de reparar lo que ha sucedido mediante el arte, mediante las intervenciones arquitectónicas, mediante la difusión precisamente del arte. Es cierto que es una obra muy bella, un reto enorme y el impacto de verdad de Armero que sigue allí incesante. Sí, total. Sí, hace pocos días el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural otorgó el concepto favorable para que las ruinas de la antigua ciudad de Armero sean declaradas como bien de interés cultural del ámbito nacional. ¿Podría usted, arquitecto, explicarnos en qué beneficia esta declaratoria a la comunidad armerita y por supuesto al territorio nacional? Claro, mira, yo estuve aquí, creo que fue como en julio que hicieron una socialización en el auditorio del Jardín Botánico donde hablaban que ya venía la declaratoria, la ley que la declaraba como ruinas. Y resulta que tradicionalmente, pues este espacio con la llegada del Papa fue declarado como Camposanto. Al ser declarado como Camposanto tiene un límite de intervenciones, es decir, las personas no se aproximan a este espacio porque es un espacio sacro y eso impide hasta cierto punto que las ruinas sean intervenidas, bien sea para conservarlas, para rescatarlas, para restaurarlas o inclusive para hacer estudios profundos sobre el espacio. Por eso también Armero quedó abandonado durante 40 años y no es una exageración porque realmente se ha deteriorado muchísimo, inclusive con la pandemia mucho más, porque cada año, para el 13 de noviembre, llegan los visitantes, los armeritas, a ver las tumbas de sus ancestros, a tratar de recordar un poco su historia, pero a partir de la pandemia, que empezó a quedar más abandonado, empezó a crecer más naturaleza, no se hicieron las obras de limpieza y empezó a deteriorarse más. Con la declaratoria como ruinas urbanas, empieza a acontecer otra situación, y es que es una invitación a que empecemos a estudiar el lugar, a que vayamos al lugar y a que conservemos al menos las ruinas de lo que hay. Eso cambia un poco el chip. Yo siempre he soñado con hacer arqueología urbana en Armero. Es una joya y tratamos de sacar también videos para difundir los valores patrimoniales que tiene Armero a nivel arquitectónico, porque al ser una ciudad próspera, pues evidentemente las personas podían invertir en sus construcciones y hay unas obras preciosas. Uno se puede imaginar cómo sería la industria de producción de bloques, de celosías, las cementeras, es decir, había una cantidad de empresas que desconocemos y la declaratoria como ruina urbana ahora nos implica un reto y es ¿cómo vamos a hacer para conservar? ¿Cómo vamos a hacer para estudiar Armero? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ojalá, por supuesto, que lleguen los recursos necesarios de las diversas entidades. Por ejemplo, en ese caso, cuando se hace esa declaratoria con este tipo de ruinas, que muchas de ellas han sido intervenidas por la naturaleza, ¿no? Hay unas que me impresionan muchísimo, que las raíces del árbol las se ha ido abrazando y pienso pues que deben dejar así. Pero ¿cómo se puede preservar? Porque
pues yo las he visitado desde el mes que sucedió la tragedia, al mes estuve allá, y desde esa época a hoy he ido cantidad de veces a Armero con estudiantes, por mi cuenta, a tomar fotografías también, la fotografía o cantidades, pero sí uno ve cómo se van perdiendo algunos muros, algunos espacios, cómo lograr que no se acabe de perder esto, porque pues ahí ahorita con la declaratoria es la novedad, ¿no? Y todo lo que ocurre cada año cuando se conmemora el aniversario de la tragedia. Sí, en estos momentos la Universidad del Valle está liderando ese proyecto que tiene que ver con la valoración de todas las ruinas de Armero para tomar determinaciones. Por ejemplo, lo que tú dices, un árbol que ya creció allí es también un elemento patrimonial. ¿Hasta qué punto podemos hacer que conviva la ruina con el árbol? Pero hasta qué punto también podemos interrumpir un poco el proceso natural para que no sigan creciendo otros árboles que puedan seguir deteriorando otras construcciones. Mira que, por ejemplo, a mí me gustó mucho, no porque digamos me haya fascinado el diseño o la intervención, pero me gustó mucho que después de 40 años la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hubiera puesto unas estaciones de memoria, ¿no? Pasaron 40 años para que eso sucediera, o que se hubiera intervenido la iglesia de San Lorenzo. Pero, por ejemplo, cuando tú entras a la iglesia de San Lorenzo, no hay ninguna plataforma que nos permita proteger las baldosas originales. Inclusive hay algunas que están despicadas y cualquier persona puede venir y llevarse un pedacito de recuerdo. Es decir, debemos empezar a implementar algunas técnicas que nos permitan respetar, conservar y cuidar nuestro patrimonio. Y con el paso del tiempo, mucha gente se ha llevado cosas. Desde el comienzo, la gente empezó a llevar todo lo que iba encontrando allá, ¿no? Sí, es que mira que el saqueo es impresionante y no termina, ¿no? Era tan rica realmente Armero que no termina el saqueo. Hace algunos años todavía podía uno encontrar algunos cráneos con cabello, todo el asunto. Poco a poco ya ni siquiera están. Al comienzo, claro, iban a quitarle las cadenitas, los aretes, los anillos con los cuales enterraban a las personas, pero poco a poco también empezó otro fenómeno perverso, ¿cierto? Del morbo de llevarse un huesito o algún elemento de Armero, y eso terminó por sepultar, pues evidentemente el cementerio, que era una de las partes que estaba mejor conservadas. Ese morbo nos ha conducido realmente a tener unas prácticas lo que quedó terribles. Esas tumbas se saquearon totalmente. Lamentablemente, y todavía se siguen saqueando, ¿no? Porque alguien se da cuenta que hay una varillita que está sosteniendo alguna tumba y de una vez empiezan a pues quitarla para poder venderla por algún peso. Eso es triste. Bueno, pero hay otra cosa importantísima en la vida de Andrés Francel, ¿no? Pues riguroso, investigador, doctor en historia, postdoctor en arte y arquitectura, investigador senior de miniciencias, profesor titular de acá de la Tolima, mejor dicho, lo que yo decía ahora, más preparado que un yogur. Y cómo de pasar de todo esto, de los escritos rigurosos, que sé que no has abandonado nada de esa línea, eres hoy un TikTok, que ya es famosísimo. Sí, ya me conocen más como TikToker que como profesor. ¿Cómo llegaste acá? Claro, imagínate que hace, los videitos a mí me llamaban, por ejemplo, a veces de la alcaldía o de la gobernación o de alguna universidad que querían hacerme algún video sobre la historia de algún espacio. Bueno, yo grababa esos videos y listo, pasó. Pero hace como un año o año y medio, un amigo que le manejaba medios a un canal local me dijo: hermano, yo quiero grabar con usted unas capsulitas, por ahí de 30 segundos o 40 máximo, sobre algunos edificios históricos de Ibagué. Listo, hágale. Pues obviamente es un reto, ¿no? Porque uno de profesor está acostumbrado a hablar horas y horas, así que condensar información en 30 segundos. Y a él, que yo creo que le queda difícil. Y te queda difícil. Entonces Néstor Parra, que se llama, sí, mi amigo, me envió los videos y me dijo: listo, hermano, ya las subimos a las redes del canal, ahora usted sí puede rotar las suyas en TikTok. TikTok, ¿cómo así? ¿Qué es eso de TikTok? Y empecé a buscar, abrí y dije: bueno, pues subámoslo a ver qué es esa vaina. Y realmente eso empezó a pegar. Empezó a gustar a las personas. Entonces él mismo me dijo: oiga, eso le empezó a pegar, ¿y ahora qué va a hacer? No, pues no tengo ni idea, porque no sabía que pues, el proceso de producción de los videos, pero dije, bueno, vamos a comenzarlo. Y empecé a hacer los videos y sí, empezó a calar muchísimo la historia, porque fue como, yo siempre he buscado
cómo tratar de actualizar los medios para poder establecer una comunicación con mis estudiantes. Entonces, no es lo mismo uno sentarse como Borges o Neruda a dar una conferencia de varias horas leyendo un texto o haciendo referencias, porque tenemos una abundancia de información que nos implica cómo hacemos para que esto sea atractivo. Entonces, primero los empecé a llevar a caminar, las periurbias, entonces, las caminatas urbanas. Las caminatas urbanas, claro, porque nosotros vemos los libros tradicionales de historia de la arquitectura y pues sale París, Londres, Ámsterdam, San Petersburgo, Nueva York. ¿Pero por qué no Ibagué? Pero no sale ni Ibagué, ni Gualanday, ni Chicorá. Entonces, pues, asumamos el reto de caminar y ver a qué se nos parece, cuáles serían sus historias, empecemos a investigar. Pero lo sobre hacías eso. Dentro de la clase, ¿o? Sí, era la clase. Un ejercicio externo. Exacto, sí. Porque obviamente... Era pues, la práctica, salida de campo. Yo también me aburría de estar en el salón pasando filminas y pues los pobres chicos ahí esperando a ver yo qué decía, a ver cuándo podían intervenir. Mientras que en la calle, pues todos vamos en la calle, ¿cierto? Todos escuchamos el ruido, intervenimos. Entonces se vuelve como una vivencia más significativa. Luego me los llevé en bicicleta. Entonces empezamos a hacer las biciclases de historia, arquitectura y urbanismo. Bueno, ¿y las bicicletas cómo las conseguían o qué? Bueno, no, eso sí realmente nunca fue, por ejemplo, obligatorio. Yo les decía, los que quieran, pues van. Entonces alguien me decía, profe, no tengo bicicleta. Entonces, no importa, conseguimos un contacto para alquilarlas y siempre conseguimos un contacto para alquilarlas. Otros decían, no, yo no sé montar bici, pues venga en patines, y llegaban en patines. Otros venían trotando con su perrito, porque el propósito no es una carrera de ciclismo, sino vamos a pedalear suave para conocer la ciudad y vamos sintiendo la ciudad porque nos pega el viento, nos pega el calor, nos pega el smog de los buses, nos pitan los taxis, en fin, vivimos la experiencia de ciudad. Y luego con las redes pues dije, bueno, pues si ya salimos a las calles, ahora metámonos en la autopista digital. Y eso implica, pues, como todo reto, empezar a adaptarse a esas circunstancias. Entonces conocí el CapCut para editar los videos en el celular, que eso me pareció maravilloso porque ya no tiene uno que pararse frente a un computador a editar, sino que es lo espontáneo del momento, tratar de editar. Eso viene ya con subtítulos, entonces uno se los activa, todo el asunto, y tratar de generar aspectos creativos, ¿no? Entonces yo me acuerdo, digamos, con mucho amor recuerdo al video sobre el boga, porque fue, oiga, yo quiero contar la historia del boga, pero no quiero contarla yo, sino que quiero que el boga nos hable. Entonces con la inteligencia artificial pues le tomé unas fotos al boga, unos videitos y doblé la voz. Entonces pues el boga fue el que nos habló. Y durante, yo no sé, una semana o 15 días me llamaban todos mis amigos. Cuando les respondía me decían, no, así no, yo quiero que me hables el boga. Y duré como una semana. Muy buenas tardes, te invito a conocer mi historia. Pero es realmente un aspecto muy lindo porque permite difundir la ciencia a nivel popular. Y ha sido positivo también con los estudiantes, me imagino. Sí, claro, evidentemente es un canal de comunicación muy rápido. Muchas personas, por ejemplo, me escriben y me dicen, oiga, vi tal video, ¿dónde consiguió usted esa información? Recomiéndeme un libro. ¿Por qué no hace un video de tal cosa? Es decir, nos activamos alrededor del patrimonio, que es lo que realmente estamos buscando. Claro, la información sale de años y años de estar en las actas notariales, en el archivo histórico, en todos los archivos de los cuales procede la información. Pero para poder difundirlos, pues hay que asumir ese rol de meterse en la autopista digital a ver qué pasa. Y bueno, afortunadamente eso ha crecido de un modo sorprendente y muy positivo. Maravilloso, porque yo creo que es otra forma de que el patrimonio lo tengamos claro, preservarlo y cómo de una manera tan didáctica y en ciertos momentos divertida, pues va a llegar mucho más a los jóvenes de una manera más fácil y más clara que tan esquematizado y tan rígido como sucede muchas veces en una clase dentro del aula. Sí, mira que por ejemplo sobre el MAT, hace unos días sacamos un videito aprovechando que estamos en una exposición, porque muchas veces me preguntaban, oiga, pero esos círculos que tiene ahí el MAT, ¿esa vaina qué? Y yo, oiga, sí, es que se nos olvidan muchas vainas, Hoy me ¿no? preguntaron también sobre eso. Claro, entonces dije, no, pues hagamos ese videito, acordémonos de los kioscos de Belén, que ahí funcionó el INSI y que de cualquier forma el arquitecto Buenaventura nos dejó ahí esa memoria de un espacio que ya no está, pero que efectivamente nos sirve para estar recordando siempre nuestro pasado, y que el MAT pues efectivamente es un escenario de historia, de tradición, de relación con la modernidad y de proyección de nuestro saber hacia el futuro. Claro, y en ese contexto usted pues, ha recorrido muchos sitios en la ciudad. Quisiera que nos contaras cuál crees que para ti
es el patrimonio más valioso y después de esto vamos a una pausa, un poco, vamos con música. ¿Cuál ha sido el patrimonio más valioso con el que contamos los tolimenses? Uy, bueno, es demasiado, la verdad. Yo, una de las cosas que trato de hacer es que nos liberemos un poco de la anestesia de la cotidianidad, porque como estamos acostumbrados a pasear por las mismas calles, de ver los edificios, entonces como que eso ya no nos importa, pero es que la misma relación que tiene uno con sus padres, con su esposa, con sus niños, si uno mira los ojitos, dice, oiga, tan lindo que es esto, ¿cierto? A pesar de que sea todos los días, allí está hermoso. Entonces, finalmente, en el lugar que uno se pare de la ciudad en la que viva, levanta los ojos y eso es precioso. Entonces, a mí me gustan, pues, a veces uno mide las cosas como por las sorpresas que genera en el público, por lo que ha calado de hondo, pero hay muchos espacios muy lindos. Quizás en este momento quisiera resaltar una acción, y es que el edificio nacional que fue diseñado por Eusebio Santamaría en 1934, que es la actualmente la DIAN, exactamente. Ajá, está la DIAN. Contó con una fortuna impresionante que a mí me sorprende de Ibagué y me hace sentir muy orgulloso, porque Gildel Ramírez, que es arquitecto graduado nuestro de la Universidad del Tolima, hizo su práctica profesional allá. Parece increíble, ¿no? Que en la DIAN contraten a un arquitecto para estudiar su edificio. Y él decidió empezar a pasar proyectos para que el edificio se restaurara tal como era originalmente. Los pisos estaban dañados. Ya habían pensado en reemplazarlos por tabletas actuales, ¿no? Y él dijo, no, espere. Miremos las fotos originales y mandemos a hacer ese enchape en donde lo hagan. Les tocó mandarlo a hacer en Pereira porque aquí ya no se producía ese tipo de baldosín hidráulico. Restauraron todo ese espacio y comenzaron a celebrar los cumpleaños del edificio nacional. Creo que ya van 3 o 4 años celebrando los cumpleaños, y entonces vamos y hacemos recorridos al interior del edificio. Bellísimo. Es precioso. Es maravilloso. Y me parece muy lindo la dignidad a la cual ha llegado de celebrarle su cumpleaños. Y como si eso fuera poco y maravilloso, en las cebras que hay ahí en el piso, vemos que está la cebra musical, que también me parece muy linda, pero además de la cebra musical, tiene la textura de las baldosas del interior del edificio nacional. Por eso me parece como un ejemplo feliz. Pero obviamente, si me dejas seguir hablando, te va, ¿no? Toca hacer una pausa. Nos vamos con música, Mayra. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues hay una artista que por estos días está muy famosa porque es muy bonita, se llama Dua Lipa. Entonces, para quienes están a través de la transmisión de 106.9 FM, van a escuchar la canción Thinking Coach de Dua Lipa, pensando en ti, Thinking Coach. Y para quienes están a través de nuestra conexión de Facebook Live, pues algunas capsulitas de información del museo, mientras aquí estos conversadores descansan un poquito y mientras ustedes van pensando cómo les gusta recorrer su ciudad. Esta es la música en abstracto. Visita el Museo de Arte del Tolima y aprecia obras de artistas locales, nacionales e internacionales. Estamos ubicados en la carrera séptima número 593 del barrio Belén. Visita el Museo de Arte. En el alma de Ibagué, un lugar por explorar. El Museo de Arte del Tolima, un festín para soñar. Ven y siente la magia, déjate llevar. En cada obra un suspiro, en cada sala un hogar. Visita el Museo de Arte del Tolima, carrera séptima, número 593, barrio Belén. Visitas comentadas, talleres, tienda más, al WhatsApp 316-479-8093 y al 316-493-6614. Museo de Arte del Tolima. Así que ven y descubre la belleza sin fin. El Museo de Arte del Tolima te espera a ti. Visita el Museo de Arte del Tolima y aprecia obras de artistas locales, nacionales e internacionales. Estamos ubicados en la carrera séptima número 593 del barrio Belén. Visita en el alma de Ibagué, un lugar por explorar. El Museo de Arte del Tolima, un festín para soñar. Ven y siente la magia, déjate llevar en cada
Visita el Museo de Arte del Tolima, carrera séptima, número 593, Barrio Belén. Visitas comentadas, talleres, tienda Mar, al WhatsApp 316-479-8090. Bueno, Andrés, pues Ibagué, yo siempre lo he dicho, que Ibagué de una u otra manera es un museo al aire libre, porque tiene mucha obra pública. Y en ese proyecto, en ese proceso de obras a cielo abierto, nos metimos en el 2010 en un proyecto que se llamó el Simposio Internacional de Escultura. Entonces logramos que nos dieran un recurso para traer unos escultores que realizaran una escultura, cada uno una escultura, y que se la donaran a la ciudad, porque ellos no cobraron su trabajo, solamente la traída a Ibagué, su alojamiento acá, y poder instalar las esculturas en la calle 10, lograr que nos dieran ese permiso. Entonces teníamos o seguimos teniendo una idea muy grande, ¿no? De que toda la 10, desde el antiguo tolimense hasta el panóptico, esté lleno de esculturas. También nos imaginamos subiendo por la séptima hasta el museo, la salida de del museo hacia la Pola, también todo ese corredor con esculturas, pero desafortunadamente pues no ha habido el recurso, solamente logramos tener colocar, ¿no? Poder traer y colocar esas esculturas en ese corredor de la 10, y en donde hay una obra realizada por Germán Botero, un escultor tolimense. Se hizo la réplica del Ballet Azul. El heredero de Fajardo dio el permiso para que el escultor Gustavo Vélez, que está considerado hoy en día uno de los escultores, o tal vez el escultor de Colombia más importante después de Botero. Él ha sido muy cercano al Museo de Arte del Tolima, ha expuesto en el MAT y hoy vive en Italia desde hace muchos años, donde está desarrollando una importante carrera como arquitecto. Entonces logramos tener ese ballet azul maravilloso de Fajardo, las columnas de uno de los coreanos, de los escultores coreanos que logramos traer, la obra de Vélez, que se encuentra ahí frente al edificio de la Universidad del Tolima en la 10 con quinta. Bueno, la otra obra que está frente a la Secretaría de Cultura, y dentro de esos se colocó una más que partió de una convocatoria realizada y se ganó pues ese estímulo el maestro Enrique Saldaña. Entonces por eso se pudo colocar ahí, dándole continuidad a ese proyecto en la calle 10, pero ojalá que pudiésemos continuarlo. Pero mi pregunta va, es que yo pienso que Ibagué es una ciudad museo por la cantidad de esculturas y murales que hay. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y cómo lo ves? A mí me parece fascinante esa iniciativa, Margaret. Poder tener realmente un museo a cielo abierto, encontrarse con el arte mientras uno va caminando, creo que es el sueño de todas las personas que esperamos encontrar el arte en nuestras ciudades. Claro, queremos, como tú lo mismo lo decías, que fuera desde Cerro Gordo hasta Pan de Azúcar, todo ese precioso corredor de la calle 10. Inclusive todavía está el sueño del cable aéreo que comunicara a Cerro Gordo con el Parque de la Música y luego el Panóptico con Pan de Azúcar, para que tanto la accesibilidad, ¿cierto?, de los barrios como el vínculo con la cultura pues fuera cada vez más estrecho. Y que ojalá algún día se me está difuminando la voz. Sí, y ojalá realmente se invierta cada vez más en esos escenarios. Definitivamente viajamos a Italia, a España, a Francia, a Alemania, a buscar esos espacios, que es precisamente encontrarse el arte en las calles. Generalmente nos tomamos las fotos en las calles europeas, pero muchas veces no las tomamos cuando estamos en nuestro entorno. Y una invitación pues es precisamente a sentirnos felices de que nuestras calles estén pobladas por ese arte tan bello que personas como tú han gestionado para que podamos disfrutarlo.
por supuesto que me llenó de mucha emoción cuando el maestro Saldaña creó la obra de Jorge Isaacs, porque tenemos una nueva escultura en el espacio público que hace parte de ese ahí en la 10 museo. también, afortunadamente. Muy bello, exactamente, y ojalá logremos que también la ya hay séptima dos obras de Belén. Saldaña en ese corredor de la 10. Hay una que se llama Vibración Sonora, creo que es que se llama. Sí. Bueno, algo así de expansión sonora bueno. Sí. Sonoridad, ¿no es? Sonoridad espacial. Sonoridad espacial, que es la de Saldaña, que es la que yo mencionaba ahorita, Sí. que fue también de un estímulo que él... Sí, definitivamente tenemos mucho por apreciar y caminar nuestras calles, disfrutarlas, sentirlas, creo que es un llamado, ¿sí? Normalmente me gusta caminar las calles cuando están solas por lo mismo, porque tengo perspectiva, tengo visión, miro los edificios y bueno, ahorita pues tenemos las esculturas, las que mencionaba Margaret, las nuevas que han llegado, entonces es importante eso, arquitecto, ¿no? Conectar emocionalmente con nuestro patrimonio, con lo que nos rodea, es importante, ¿verdad? ¿Cómo logramos esa conexión? Siempre eso es fundamental. Yo creo que todo está en el corazón del aprendizaje simbólico, que es algo a lo que nos dedicamos los profesores. ¿Cómo hacemos para que el conocimiento que tratamos de compartir se convierta en un elemento que siempre tenga recordación? Y para mí el asunto está en la medida en que logramos conectar esos elementos con nuestras vivencias, con nuestra propia vida. Si cada escultura que vemos nos recuerda un momento de nuestra historia, nos permite tejer un sueño que tenemos para nuestras vidas, para nuestra comunidad, para pensar en la grandeza de nuestro territorio, porque evidentemente todo lo bello que tenemos es porque algunas personas han decidido en algún momento de la historia que hay que hacer las cosas con grandeza, con berraquera y apostarle ese tipo de sueños. Bueno, pero como se nos acaba el tiempo... Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, claro que sí, Margaret, necesitamos como otra hora, 2 horas, dos horas más. Total, sí, no. Hay que aclarar que Andrés, porque... A Andrés y a nuestra directora. Pero muy bien, mira, hablamos de la exposición de Guillermo Londoño, Silencio Compartido, pero hay otra exposición muy importante que también es realizada en esta conmemoración de Armero y es El Mundo Feliz de Arcadio González. Esta exposición que cuando tú entras a esta sala es como si entraras a un parque de diversiones, ves colores, te recuerdan esa fertilidad de la tierra, ver manzanas, sandías, no sé si naranjas, yo veo allí mucha variedad de frutas y también veo esos juegos de la infancia, ¿sí? Por eso el maestro ha titulado esta exposición El Mundo Feliz de Arcadio González y hay una frase muy bonita que él menciona en el texto y es como ese antídoto contra la tristeza. Tenemos este artista cuyo documental pues tú estuviste allí, muchas personas, si ustedes no pudieron verlo, van a tener la posibilidad nuevamente de poder apreciarlo en diferentes escenarios de la ciudad que les iremos contando, pero Margaret, iniciamos de una vez hablando e invitando a la Noche de Museos, pero primero a un conversatorio virtual que se va a realizar el miércoles 10 con Guillermo Londoño. Es fascinante escuchar hablar a los artistas, es fascinante poder quizás entenderlos, yo creo que nos cambia mucho la visión sobre las obras. Y este miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live, el 10, miércoles 10 de diciembre a las 7 en punto, estará Guillermo Londoño, autor de la exposición Silencio Compartido, dialogando con Margaret Bonilla sobre su exposición y bueno, toda esta temática, por favor no se la pierdan. Y otro evento que vamos a tener, porque tocó así en resumen, es la Noche de Museos, el día 19, justo el día, arquitecto, lo esperamos ese día. Claro, el 19 de diciembre el museo está cumpliendo 22 años. Entonces vamos a celebrar el aniversario del museo con la Noche de Museo en horario extendido. De 4 a 9. Vamos hasta las 9 de la noche, algunas sorpresas y estamos cerquita en otro evento importante que forma también ya parte de la historia del museo, que es la Feria de la Tienda. La sexta, la versión. La versión número 6. Todos los museos tienen una tienda, tienen una boutique, tienen un almacén. El de nosotros pues es una pequeña tienda que la hemos ido invadiendo espacio de ese hall central. Pero
hemos logrado que la tienda sea muy atractiva, que muchos emprendedores de la ciudad tengan ahí sus productos, y una forma de estimularlos también es a través de esta feria, pero la hemos abierto a emprendedores de toda la ciudad. Por eso se abre la convocatoria para que ellos pasen sus propuestas, se inscriban en la página del museo. Y bueno, pues después se hace como una especie de sorteo, se mira pues trayectoria, propuestas, en fin. Se trata de ser lo más dinámico e imparcial posible para que mucha gente de nuestra ciudad, muchos emprendedores puedan participar en ella. Y el 21 vamos a tener esa feria. En el próximo programa vamos a estar hablando un poquito más de la feria, entonces invitadísimo. Muchísimas gracias, claro, invitación. Si para tienes todas las algún personas. emprendimiento y lo quieres mostrar allí, inscríbase. ¿A dónde pueden ingresar? www.museoartedeltolima.com.co. Allí está el link para la inscripción y van hasta el 8 de diciembre. Alistar la billetera. Súper claro que sí. Allá compré uno de los libros más bellos que hay, que es sobre Julio Fajardo, que escribió el maestro Darío Ortiz, y solo lo pude conseguir en esa tienda del Museo de Arte del Tolima, que también tuvo una exhibición muy bella en el Festival de Literatura del Tolima. Esa colección preciosa, y ahí también mostraron algunos emprendimientos muy lindos, de verdad, y felicitaciones por esa preciosa labor. Bueno, pues esa es la invitación. Recuerden, conversatorio, miércoles 10 de diciembre, 7 p.m, Facebook Live, noche de museo, viernes 19 de 4 de la tarde a 9 de la noche. Queremos articularnos con otras entidades museales, otros actores de la región. Vamos a activar el Mundo Feliz de Arcadio González, es una sorpresa, y vamos a estar interactuando con líderes y lideresas de la comunidad. Entonces ustedes no se lo pueden perder. Y el 21 cerramos con Feria Tienda Más. ¿Desde qué horas? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wow. Sí, jornada continua. También va a haber una zona de comidas. Entonces, bueno, pues hay que alistar el bolsillito, el estomaguito, y el museo va a estar abierto. Entonces, Claro, qué rico visitar la feria, después darse un recorrido por las salas del museo y luego salir y comprar. Arquitecto, gracias por estar aquí. Unas palabras para nuestros invitados, para nuestros seguidores y también invitados, porque los invitamos al museo y son parte de este patrimonio que somos todos. Entonces, unas palabras, y ya también les digo en qué lugares nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y por supuesto a ti. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias a las personas que han destinado su tiempo para escucharnos, y una invitación por supuesto a que seamos sensibles al arte en la medida que nos dejemos tocar por la belleza y por las inquietudes sobre qué es el mundo y la expresión de esas inquietudes a través del arte. Nuestra vida va a ser mucho más enriquecedora, y cuando entramos al Museo de Arte del Tolima encontramos obras divinas que nos permiten hacer un recorrido por la historia de la pintura nacional, pero simultáneamente por la historia de las ideas que nos permiten ser cada vez personas con más ilusiones y con más inquietudes para que el mundo sea cada vez más bello. Y a mirar la ciudad con otros ojos. A mirarla con otros ojos y a sentirla con otra piel. Exacto. La piel del arte. A olerla, a tocarla. Bueno, gracias. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Museo de Arte del Tolima. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en nuestra página web www.museoartedeltolima.com.co. Pueden visitarnos en la carrera séptima número 593 en el barrio Belén, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde. Gracias por su compañía, un fuerte abrazo y hasta la próxima emisión. Agradecemos a Cristian Trujillo por su paciencia allí en el máster, a Adrián Preciado a través de la transmisión de Facebook Live, y Aleja, que está tras bambalinas. Alejandra, sí, y a todo el equipo del Museo de Arte del Tolima. Feliz noche para todos y todas. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.